Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. La doble porción. En esta parte de la doble porción estaremos tocando un Teilín, Mismor, Salmo. Seguimos como los salmos. Ya creo que quedan pocos. Tratado de acordarme de cuáles son los que he grabado. Sé que han sido bastante. Estoy buscando cuáles son los que todavía no he tocado y cuando considere que ya los he tocado todos o por lo menos el 90%, pues trataré de ponerlos todos en un playlist, en una lista de reproducción para, perdón, aquellos que quieran de una u otra manera escuchar los salmos de manera así de reflexión, como lo hago para el crecimiento, educación de la escritura, para los que amamos al Todopoderoso, porque Él nos amó a nosotros primero, que creemos en el Mesías Yeshua y que reconocemos que en Él está la vida eterna. Bueno, este mismor es un mismor que es basado en la experiencia de este hombre que llegó a ser el rey de Israel llamado David. Porque no es lo mismo que alguien nos venga y nos traiga fortaleza, o sea, palabras de fortaleza, nos incite a confiar en el Todopoderoso en medio de circunstancias difíciles, a que venga alguien que ya pasó por el proceso, Escuché una vez a una persona que estaba relatando dentro de su enseñanza y trajo como paréntesis el que en la mentalidad de nosotros en Occidente es como, o sea, casi todo lo pensamos al revés y de una manera que a veces uno se queda pensando y uno dice, oye, es verdad, yo soy parte de ese grupo y gracias al Todopoderoso nos está ayudando a mejorar. Y entre ese paréntesis, él estaba hablando que cuando dos hispanos se encuentran en el camino y tal vez uno le dice, oye, viene de regreso y el otro va de camino hacia un lugar del cual ya el otro lo recorrió y viene de regreso, el que va a experimentar el camino le pregunta al que ya lo recorrió y viene de ese regreso, le dice, oye, eh, ¿qué camino más seguro me recomienda para entonces yo llegar? El que viene de camino le dice, mira, por este camino no vaya, porque este camino ya yo lo recorrí y es bastante peligroso. Mira, este otro camino, tal vez te vas a tardar un poquito más, pero vas a ir mucho más seguro. El hispano se lo cuestiona a pesar de que preguntó. Se lo cuestiona y es capaz de ir por el lugar más inseguro con tal de llegar más, de en su mente llegar más rápido, pero arriesgarse y, a cometer los errores otra vez. Y que en la mentalidad, ¿verdad?, asiática, no se lo cuestionan. Ven que el otro ya recorrió el camino, le está advirtiendo sobre las cosas y no se lo cuestiona, no se lo pregunta. Dice, ok, si me lo está diciendo por algo, yo le haré caso. Entonces, este mismo nos enseña la vida de este rey que vivió muchísimas cosas y va a relatar o relata aquí la experiencia, su experiencia.
y nos va a nosotros a dar unos consejos a nosotros de la vida, de cómo actuar, qué hacer, dónde poner nuestra confianza. De alguien que ya lo pasó, de alguien que ya lo vivió. Y por eso digo, no es lo mismo escucharlo en la radio de alguien que te diga, cree en el Señor, haz esto, haz lo otro. Escucharlo de alguien que tú sabes de primera mano que ya pasó, que ya se aferró a esos recursos y esos recursos le fueron de beneficio. Perdón. Y ese mismo, ¿verdad? O ese salmo, es un salmo un poco, creo que tiene 40 versos, pero es para mí un deleite y un disfrute poder estudiarlo juntamente con aquellos que van a estar escuchando, porque se va a ir desarrollando y comparando las posibles situaciones por las cuales David escribió ciertas cosas. Aparte de que este salmo está, se podría decir, estructurado también, ¿verdad? En algunas versiones por medio del alefato hebreo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, entre otras, y hasta llegar a la Tab. Este es un salmo también que ha sido mal interpretado hasta la saciedad. De que han sacado doctrinas, de este salmo han sacado doctrinas, han sacado palabras para querer adquirir cosas solamente por decir estas palabras y sacadas totalmente de contexto. Pero vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir explicando en el camino. Comienza este salmo diciendo: Le David el Tattiher be Mareim el Tekane be Adzei o Ola. David, o para David, no te irrites a causa de estos malvados, ni los envidies cuando hagan iniquidad. Así comienza este salmo, directo y preciso, dándole un consejo a esos oyentes. Acuérdense, David ya pasó por todas las experiencias habidas y por haber. Y hay aquí una frase, ¿verdad? Un verso que da totalmente claridad sobre eso. Y obviamente, ¿qué es lo que sucede cuando mientras uno va creciendo? Eso es el proceso de la vida. Tal vez siempre hay excepciones, ¿verdad? Pero por lo regular, el ser humano, hombre, mujer, va creciendo y comienza primero tratando de aprender de todo, de adquirir, si uno es el menor de los hermanos, cómo el hermano mayor hace esto, o la hermana, o el papá, o la mamá, y va queriendo aprender de todo. Llega un momento en el que esa persona entra en un momento en donde pensamos que ya lo sabemos todo. Y ahí es cuando comenzamos a cometer no errores, sino horrores. Estoy hablando en general, persona latina o de donde sea que no tiene temor, que no teníamos temor del Todopoderoso. Estoy hablando por mi experiencia y por lo que yo he visto, ¿verdad? Aunque le sirvamos al Todopoderoso, también llega un momento en el que en medio de la edad que uno pueda tener, de la edad 12, 13, 14 años, a veces comenzamos a desafiar ciertas cosas como si lo supiéramos. Y llega un momento en que ahí son pocos, por eso digo, hay excepciones. Pero si hablamos en general de la vida, eh, no nos gusta coger consejos. Al principio preguntamos todo. Y yo creo que todos nos acordamos de esa etapa en donde a veces uno ve a los niños
haciendo lo mismo y se ríen, porque eso a veces le incomoda a los padres. Cuando los niños comienzan a preguntar, que no debería incomodarle, al contrario, debería alegrarse porque el niño está en una etapa donde quiere explorarlo todo. Entonces a todo comienza a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto es azul? ¿Y por qué es grande? ¿Y por qué es pequeño? Y, y empezamos a preguntar. Pero llega un momento en donde no preguntamos, donde queremos nosotros hacerlo porque asumimos nosotros en nuestra ignorancia que lo sabemos todo. Y en ese proceso de la vida, el Todopoderoso se encarga de enseñarnos a nosotros que no sabemos nada. Y por eso, cuando ya estamos en una cierta edad, comenzamos a buscar la manera de aconsejar a los que todavía no han pasado por ese caminar para que eviten los errores, o por lo menos se eviten de muchos, de los cuales nosotros a veces consideramos que cogiendo esos consejos y aplicándolos, se los van a evitar. Y eso es lo que sucede. Ya en esta etapa David comienza, pienso yo, asumo yo, que está en esa etapa de estar aconsejando a sus hijos, tal vez a sus nietos, al pueblo de Israel cuando se reunía a escuchar sus sermones, aconsejarlos y hablarle de las experiencias de la vida. Y así comienza David diciendo, no te irrites a causa de los malvados, ni les tengas envidia cuando hacen iniquidad. Ki hatzir mehamer mehara malu u kirak deshe ye volum. Porque como la hierba pronto se acerca, como la hierba pronto es, es que no, eso no es pronto, majera es como rápido, rápido, como rápido, rápidamente ellos, así como la hierba, se van a secar y como el césped verde que después se marchita. Así David compara la vida del que se dedica, y esto es específicamente esto es sumamente importante entenderlo, porque a veces se malinterpreta, ¿no? Del que se dedica, que está en una actitud de rebeldía y su oficio es hacer maldad. Dentro de la mentalidad de esa persona, no. Dentro de la mentalidad de esa persona hay 50,000 cosas que lo justifican a él para seguir atesorando juicio hacia sí mismo. Puede llegar el momento, como aparece que lo vemos en los profetas, si se arrepiente de todo eso y se vuelve al Todopoderoso, hay perdón para él. Pero en el momento en el cual se dedican a eso, pues David dice, mira, ellos son como esa hierba que rápidamente se va a secar y se marchita. Betach yuhebehei u va'aza top shachen eretz u za'e emuná. Confía, ¿verdad? Esta es la palabra más cercana que digo yo que puede ser a lo que es fe, que es algo que está firme. Confía en Yuhebahei y haz el bien. Habita en la tierra y apaciéntate en su fidelidad. Confía en Yuhebahei. Ve'azet top y haz el bien. Shachen eretz u ra'e emuná. Y confía en él y habita en la tierra y apaciéntate en su fidelidad. Behid ha'aneg al Yuhebahei veyatem leha mish
A'alad Leveja. Así te deleitarás en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Este es uno de los frases, versos que yo considero que en mi experiencia, vuelvo y repito, en mi experiencia, no estoy hablando de la experiencia de otros, estoy hablando de mi experiencia, lo que yo he visto en otras personas, obviamente, pero de lo que yo he visto. No estoy hablando de la denominación, ni de fulano, ni de perencejo, ni de la secta FAL, ni la secta... No, de mi experiencia, lo que yo he visto dentro del sistema religioso en los cuales yo pasé, viví y experimenté. Siempre aclaro que en los lugares en donde yo me reunía, no eran lugares, obviamente, tenían sus doctrinas, sus dogmas, como todos, pero siempre aclaro, ¿verdad? Porque sí hay muchas personas que a veces dicen, no, donde yo viví, donde yo me reunía eran unos personas que eran unas personas buscones, unos avariciosos, en donde yo experimenté en los dos lugares mayormente que yo me reuní. Ninguno de los dos lugares, y esto es algo que tengo que aclarar, ninguno de los dos lugares eran así. En ninguno de los dos líderes, yo en la experiencia que tuve con ellos, nunca los vi a ellos tratar de manipularnos a nosotros para sacar algún beneficio económico o financiero. Ninguno de los dos. O sea, yo no tuve ese roce de ir donde el líder o ver al líder o que trayera personas allí que estuviesen con el pacto aquí, trae primicias aquí, te van a multiplicar al 100 por 1. Nada de esas manipulaciones, yo, por lo menos en los lugares que me reunía, no pasaron. Pero en el sistema general, ¿verdad? En donde uno veía el ambiente, escuchaba a otras personas, testimonio de otras personas, sí, no todos, pero sí había. Y en esos programas de esas personas que pagaban, no sé si todavía, ¿verdad? Porque no veo ya nada de eso, pero que pagaban para tener su espacio en la radio o en la televisión, manipulaban este verso diciendo, o sea, deleítate, o sea, en el Señor y cualquier petición que tú tengas en tu corazón. O sea, en pocas palabras decían, si tu petición es tener mucha riqueza, tú lo que tienes que confiar en el Señor, deleítate en Él y Él te lo va a dar. Si tu petición es conseguir un buen trabajo, si tu petición es conseguir el trabajo de tus sueños, o sea, no un buen trabajo, el trabajo del que tú quieres, en el horario que tú quieras, en el día que tú quieras, tú lo que tienes que hacer esto y se te va a dar. Y yo, en la experiencia y en lo que poquito que he aprendido sobre la escritura, entiendo que no es así. Y está sacando totalmente del contexto de la experiencia de David para tratar de aplicarla a la vida personal de cada uno de nosotros. No, uno tiene que aprender de la enseñanza de ellos y aplicarla a nuestra vida conforme al contexto. No sacarla de nuestro contexto, porque primeramente nosotros no estamos luchando en contra de ninguno de esos filisteos como David peleó. Mucho menos, estamos llamados, ¿verdad? Así como en el caso de David, de manera personal, para conquistar una tierra. O sea, o sea, en donde yo vivo, Puerto Rico, a mí no me llamaron para yo conquistar Puerto Rico. Yo no estoy luchando contra el gobernador, ni contra la policía, ni contra los militares que puedan estar aquí en Puerto Rico. A mí el Señor no me llamó para yo ser el próximo rey o gobernador de este país.
y que el deseo de mi corazón haya sido ese y yo solamente confío en el Eterno y el Señor se va a encargar de quitarlos a todos y ponerme a mí. Ese contexto no está pasando. Ahora sí, deleitarnos en el Todopoderoso, confiar en Él y reconocer que si el deseo de nuestro corazón, como el caso de David, que era ser rey de Israel, si el deseo de nuestro corazón es igual y está compatible con los principios básicos y el propósito del Todopoderoso en nuestras vidas, sí lo veremos. Si el deseo de nuestro corazón está alineado, es más, resumen de esto, como creo que aparece en Yohanan, no me acuerdo cuál de las cartas de Juan, dice, si pedimos algo conforme a su voluntad, ahí está, si es conforme a su voluntad, si es conforme a ese principio, sí lo veremos. Dice, Gal el Yuhebahei der Eja u Betach Elai Behu Yaazeh. ¿Ve? Y por eso digo, no podemos sacar de contexto la experiencia que David está contando sobre su vida. Encomienda a Yuhebahei tu camino, confía en él y él hará. O sea, él le está hablando, yo me imagino que le está hablando a todos los militares, a todos los soldados, el que le está hablando a toda su familia, a los que van a estar a cargo de la administración del palacio, diciendo, ustedes, o sea, el mensaje directo es, no se desalineen, no confíen en otras deidades, no se enojen cuando sus enemigos estén prosperando y estén acrecentando todas sus cosas a causa de la maldad que ellos hacen y ustedes sean incitados en hacer lo mismo o en guardarle rencor a ellos o en odiarlos o en que en su corazón se llene de algo que no refleje el carácter de santidad a lo cual nosotros hemos sido llamados. Y sigue diciendo, Behatzorai o Behotzi, Keor, o sea, exhibirá como la luz, Sakadeja, Sadekha, U Mishpaateja, Ki Zohorain. Exhibirá como la luz justa de la justicia y el derecho tuyo como el mediodía, como ese sol que resplandece al mediodía, así de fuerte para que todo el mundo lo vea, es que el Todopoderoso demostrará su justicia, demostrará cómo es que Él levanta nuestra causa delante de todo. Pero para eso, acuérdense, hay que pasar el proceso de saber esperar. Por eso es que comienza el Salmo así, diciendo claramente, no te irrites, ni les tengas envidia. Tranquilo, que ellos son como la hierba, ellos no van a durar toda la vida. Tranquilo. David pasó por el proceso de su casi padre, porque Shaul fue casi como un papá para David. Su papá, su jefe militar, aquel que era el rey de él, se levantó contra él y tuvo que huir aún de su casa, de su país, para poder sobreguardar su vida, pasando hambre, pasando momentos difíciles, lejos, yendo a otros lugares donde no hablaban el mismo idioma. O sea, había que estar en sus pantalones, huyendo de cueva en cueva, de monte en monte,
viendo aún como los mismos que les rodeaban se levantaban en contra de él, su mismo hijo. O sea, no fue nada fácil. 7. Dum le Juhebahei, Vehit Holal o Betit Holel lo al Tahikter, Tahikher, Bemit Zaleja, Da'arhu, Beish, Azeh, Mad Simot, guarda silencio para Juhebahei y espera pacientemente y no te irrites a causa de aquel que prospera en su camino y del hombre que hace intrigas. Guarda silencio, o sea, no te pongas al mismo nivel que la otra persona. Espera en Juhebahei pacientemente, o sea, espera pacientemente. Hace poco tuve que ir al hospital, a una clínica, Y aquellos que han ido a una clínica, por una otra razón, saben que, por lo menos acá en el país donde yo vivo, que si es por orden de llegada, uno está allí antes que salga el sol. Porque ya uno cuando llega allí antes que salga el sol, ya hay 5 o 7 personas allí esperando. Y uno quiere salir rápido de todo eso. Y uno puede ver la cara de los que estamos allí, cómo tenemos que llenarnos de esa paciencia de que llegue el doctor, de que se acomode, de que lleguen las personas que están allí, que son las que se encargan de registrarte, de verificar, de decirte, después te llaman y lo que hacen es que te cogen la presión, te pesan, después tienes que salir, para después volver, entonces que es un proceso de paciencia, que los que no estamos acostumbrados a eso, que vamos una vez yo no sé cuántos años, decimos, por eso es que nos ponen pacientes, porque tenemos que desarrollar ese proceso de paciencia, de ser paciente. Y eso es lo que nos dice aquí David. Guarda silencio, pero con paciencia. Y no te incomode cuando el otro prospera. Porque eso es una de las cosas que sucede. Y que el que ve o quiere ver justicia se da de cuenta que a veces no la hay por ningún lado. Y ve que ese que ni tan siquiera considera hacer las cosas correctas, sino que ya tiene un estándar de cómo manejar las cosas, de cómo ganar dinero, de cómo hacer prosperar ciertas cosas. Y uno dice, pero es que mira, todo lo que está haciendo, lo está haciendo mal. Obviamente lo está haciendo con toda la intención porque la persona sabe o la empresa sabe que esa es la manera que le conviene para que generar más ingresos, no para ser correcto, para ser leal. Y David dice, no, tú, calladito, calladito. Aquí hay una frase en Puerto Rico que dice, calladito te ves más bonito. Callado, no te molestes, no te irrites. Jaref, me'ov, be'adzeb, jamá, al taktihar, af o aj, lejira. Deja
la ira, desecha el enojo, jamás de la maldad, desecha la maldad. O sea, por eso, ¿verdad? Los evangelios, lo que Shaul está haciendo es enseñándole Torah, enseñándole instrucción a las naciones que no habían sido instruidas en la Torah, en la instrucción del Todopoderoso. Y siempre he dicho, Torah no es solamente los 5 libros de Moshe. Torah no es solamente los 5 libros de Moshe. Torah es toda la instrucción del Todopoderoso que está desde Génesis y Apocalipsis. Es decir, ya la Torah está abolida, es una persona que carece de conocimiento bíblico. Es ignorante en conocer y en entender el principio básico de la Escritura. Con todo respeto a aquellas personas que piensan así, pero es una realidad. Yo carezco todavía de cosas que ignoro. Pero en esta que no ignoro, porque el Todopoderoso me ha ayudado a entenderlo, lo comprendo y lo transmito. Torah, o lo que se traduce después como ley, es la instrucción que el Todopoderoso le da a su pueblo para que viva conforme a ella y represente el reino, viva en santidad, nos vaya bien y manifestemos su justicia. Y aunque nos hagan injusticia, Él es nuestro juez y Él luchará, peleará y dará el pago a cada quien. Por eso Yeshua lo dice, no temas al que puede solamente coger este cuerpo y dejarlo sin hálito, en el sentido de sin vida, porque el hálito de vida obviamente es del Todopoderoso, pero que coge este cuerpo y lo deshabilita. Teme aquel que aún puede coger tu alma o tu espíritu y destruirlo. Dice claramente, no te molestes, no abandona ese enojo que te da cuando ve a los demás haciendo poca vergüenzas, haciendo traba, siendo avaro, buscando aún hasta llegar al punto de la idolatría, de la brujería, de lo que fuese, con tal de alcanzar algo, y que tú ves que lo alcanzan con facilidad, que todo parece que les va bien, que tienen todas las comodidades, y uno todavía tiene que levantarse a romperse el lomo todos los días y a contar con la calculadora casi todos los finales de mes para no sobrepasarse en los gastos de los cuales uno recibe mensualmente. Y uno dice, pero ¿por qué yo tengo que estar aquí, si ese dinero yo lo pudiera administrar para las cosas del reino? ¿Por qué tiene que estar en las manos del que no le importa nada y lo único que hace es que lo gasta en seguir destruyendo su vida y la de los demás? Guarda silencio, cállate, no te enojes, no les tengas envidia, no te irrites. ¿Por qué? Ki ma ra'im yekahim o yekahtil tin, perdona, yekahtin yekatbu yuhebahei ha'ama ye rashi eretz, porque esos malhechores serán cortados simplemente, pero los que esperan en Yuhebahei, ellos heredarán la tierra. Vuelvo al contexto para explicar este otro verso que ha sido malinterpretado. Contexto: David está hablando de todas sus experiencias que vivió y las está transmitiendo por medio de unos consejos y unas enseñanzas. Y le está diciendo al pueblo, mira, yo viví esto. O sea, yo vi a Shaul haciendo cuanta truco había, hasta llegó al punto de ir donde los hechiceros, llegó al punto hasta de matar a uno de los sacerdotes del Todopoderoso,
Llegó el punto hasta de hacer que todos sus soldados de confianza mintieran y pusieran el nombre de David como el malo de la película. Y cómo los demás pueblos de las tribus de Israel, muchos de ellos siguieron a Shaul callado, espera pacientemente, no te irrite, no te enoje, aun cuando Shaul estaba en las manos de David. David, ¿qué hacía? No, no, no. Sí, el Todopoderoso es el que se va a encargar de él, no yo. Y dicen, tranquilo, porque aunque nosotros estamos fuera de Israel, contexto, aunque nosotros estamos fuera de la tierra de Israel, y aunque ellos que son los que están haciendo las maldades, los que están tergiversando, los que han abandonado al Todopoderoso, están ahí, tranquilo, que ellos son como la flor del campo, como la hierba verde. Ellos se marchitarán, ellos van a ser cortados, y nosotros, los que hemos esperado en el Todopoderoso, como dice aquí, pero los que esperan en Yuhebehei, ellos, ¿sabe? David diciendo, nosotros, los que esperamos en el Todopoderoso, esos heredarán la tierra. Hay un grupo, ¿verdad?, que muchos conocen, que utilizan esto para decir que los que van a heredar la tierra son ellos. Ellos son los que van a heredar la tierra porque ellos son los mansos de la tierra, ellos son los que están esperando en el Todopoderoso. Las demás sectas y las demás religiones no. Las demás religiones están tergiversando la Biblia, están tergiversando todo y les falta mucho por entender, y ellos son los que se les reveló esto y ellos son los que van a heredar la tierra porque ellos son el pueblo. Son los testigos. Vamos a seguir leyendo basado en el contexto para seguir respondiendo esa pregunta. Dice, Veot más Meat Be'en Rasha Behit Bonanat Behit Bonata al como Be y Neget. Y aún un poco, y él ya no va a asistir al impío, el malo, el rasha. Mirarás fijamente a su lugar y él ya no estará allí. Y eso fue lo que pasó con Shaul. David esperó en el Todopoderoso, se quedó tranquilo, tuvo oportunidad de vengarse, no lo hizo. La venganza del Todopoderoso, enseñanza que nos ayuda a nosotros, porque nosotros pasamos circunstancias, sea con nuestra familia, con las personas que nos rodean, vecinos, sea con trabajo, sea la vida personal, cuando uno sale a la calle y cuando suceden cosas que uno considera totalmente injustas, y más cuando se la hacen a uno personalmente, automáticamente lo que viene a la mente de uno, bueno, yo soy un ser humano, a veces me pasa, a veces no me pasa. Reconozco que a veces lo primero que pasa por la mente es eso. Que el Todopoderoso me ayude y le responda a él, ¿verdad? Y le enseña a él que lo que está haciendo es una injusticia. Tranquilo, paciente, espera en el Todopoderoso. David esperó y cuando miró, lo único que fue es que vio una persona que se acercó a él y le dio la noticia de que Shaul ya no estaba. Shaul ya no está. Tranquilo, ya no está. El Todopoderoso se encargó de él. Y ahí te lo dice claramente. Mirarás fijamente hacia su lugar y ya él no estará allí. Ya él no va a estar. Un poquito y cuando vea, ya no está. No te impacientes por las injusticias que tú puedas ver en tu vida, en las que experimentes. No trates de desearle a esa persona que tú sabes que lo está haciendo
voluntariamente. Una de las cosas que a mí me ha ayudado bastante en esta caminar es que cuando a veces vienen pensamientos como ese de querer que el Todopoderoso me defienda instantáneamente, de ver muchas injusticias, de ver cuando pasan ciertas cosas, decir, acuérdate que un árbol de China no te puede dar mango. En pocas palabras digo, es que en ese momento, esa persona no ha sido o no le ha sido sembrada la semilla de el cielo, la semilla que da frutos del espíritu abundantes. Y como no le ha sido sembrada, pues no puede dar lo que no tiene. Así que yo estoy mirando y estoy recibiendo o estoy observando que lo que esa persona está dando es lo que tiene. Y eso a mí me ayuda a ser un poco empático y a decir, un momento de mi vida, yo también daba los frutos que estoy viendo en esa persona. Pero un día el Todopoderoso desarraigó toda esa semilla, todas esas raíces que habían en mi vida y sembró la semilla de Él. Y ese es mi ruego por esas personas. Que sí molestan, que sí incomoda, porque uno dice una persona grande, una persona adulta, una persona que ha demostrado que tiene capacidad en otras cosas, ¿cómo es que en esto no le importa? Sabiendo que lo que está haciendo está mal. Sabiendo, una cosa es que lo haga por ignorancia, otra cosa es cuando tú sabes que está mal. Cuando tú sabes que lo que está haciendo es una injusticia y no le importa. Y esto nos ayuda a eso. Dice, ve a Anim, más los humildes, como yo siempre he dicho, esa palabra de los pobres, que son los que hemos reconocido nuestra dependencia total del Todopoderoso. Dice, más los humildes, ya su eret behid a ananu al rab shalom. Mas los humildes heredarán la tierra y se deleitarán en una paz abundante. Zmam Ra'asha le Sadik Behirek Ali Sha'anu. Maquina el Rasha, el malvado, el impío, contra el justo y rechina contra él sus dientes. Acuérdense, contexto. David está hablando de su experiencia, está hablando tal vez de sus experiencias con Shaul, con todas esas cosas. Le está diciendo, espera en el Todopoderoso. Te vas a dar cuenta que cuando mires para el lado, cuando pase el tiempo, vas a ver la justicia del Eterno frente de ti, como el sol que resplandece al mediodía. Yo lo viví, yo lo experimenté y te lo estoy transmitiendo para que tú apliques esta dosis y vas a ver el resultado que es un 100% garantizado. Ahora va a explicar el proceso de cómo él vio a ese Rasha en contra de él o de aquellos que estaban con David o de aquellos que David pensaba que eran justos y que sabía que eran justos y veía cómo el mal, entre comillas, parecía que los estaba aplastando. El impío maquina contra el justo y rechina contra él sus dientes. A Adoní, Sahek lo ki re ki Yahvé Yahmi. Mira qué interesante porque David está transmitiendo su experiencia de una manera impresionante para que nosotros entendamos aún en el proceso, ¿verdad? Porque una cosa es decirlo después que ya pasaste todo, que ya el resultado lo viste, pero en medio del proceso, ahí es lo más fuerte. Entonces David está diciendo, mira, aunque tú no lo estás viendo, aunque tú no sabes esta parte espiritual, yo te la voy a revelar para que tú comprendas y te transmita esa plena confianza en el Eterno. Cuando uno
está que le duele algo, personas que llegan a veces a los hospitales y no saben lo que tienen, llega al hospital o llega al médico y está así y de momento el médico lo tranquiliza con ciertas palabras que le dice, tranquilo, que lo que tú tienes tiene solución, no es nada grave, no es de muerte, es una tontería, con esto, esto y esto, tú vas a solucionar eso. Nuestro cuerpo comienza a sacarse todo ese proceso de ansiedad, de confusión, de desespero y dice, oh, está bien, ya yo sé que lo que yo tengo no es nada grave. Pues David dice, mira, aunque tú no lo estás viendo, este Todopoderoso te lo va a revelar para que tú en el proceso sepas lo que hay. Dice, aunque ellos están maquinando contra ti, aunque ellos están acechando, aunque ellos están tratando de rechinar los dientes contra ti, o sea, de devorarte, ¿sabes una cosa? Adoní, nuestro Señor, desde los Shamaim, desde el cielo, se está riendo de ellos. Se está riendo. O sea, es como esa gacela que está huyendo y huyendo y huyendo y huyendo. Y cuando mira en todo su parámetro, ella está viendo a sus cazadores, a sus leones o a sus hienas, lo que cazan la gacela. Está corriendo, ella corriendo y los leones están así acechando a todas esas leonas y ella no ve escapatoria. No ve escapatoria y el Todopoderoso le dice al oído, yo me río de lo que están haciendo ellos contra ti. No, tranquilo que ellos no te van a cazar, aunque tú parezca que ya está todo perdido. Tranquilo. Dice, el Todopoderoso se ríe. Pues ve que llega su día. Ve que llega su día. Esto me acabo de acordar lo que pasó en la vida de este rey Ezequiel. Cuando llega el momento, y hace poco lo estaba leyendo, llega el momento en donde este hombre dice, ¿crees tú que el Dios de ustedes los va a salvar? Mira, no han salvado, ninguno de estos dioses han salvado a todos estos imperios que yo he dominado, ni tan siquiera a las tribus del norte de Israel. Y el Todopoderoso le dice, tranquilo, que él va a escuchar una noticia, va a tener que regresar, y cuando regrese de allá, no, allá se queda, tranquilo que él no va a invadir Judá. ¿Y por qué? Porque es sumamente impresionante esa oración que hizo Ezequiel. Ezequías. Ellos cayeron porque confiaron en sus dioses, pero ellos no eran dioses. El único Dios, el único Todopoderoso, eres tú, Adonai. Por eso es que yo sé que tú eres el Elohim verdadero y tú nos vas a ayudar. Aquí presento mi petición. Sigue desarrollando todo su consejo. Jareb, Petahu, Reshaim ve Da'arhu Ka'ashatam Lehafil Ani Be'advion Le Taboach Yeshari Derech. Espada han sacado los impíos para entesar su arco y para derribar al que es Aní, al que es necesitado, y para matar a esos que se conducen rectamente. O sea, David está hablando como de otra persona, pero se está refiriendo a su experiencia. Harbam, Ta'avu, Velabam, Beki Totam,
Tish Arena. Su espada presentan para atravesar el corazón y sus arcos le serán quebrantados. Aunque ellos están atrasando su arco y sacando su espada, esa misma espada va a penetrar en el corazón de ellos mismos, de los que quieren acecharte para sacar del camino a los que se conducen rectamente. Esa misma espada va a atravesar el corazón de ellos y ese mismo arco se les quebrará en las manos a ellos. Top meot le sadik mehamon reshaim rabim. Mejor es poco justamente que la riqueza grande de los impíos. Mejor es lo poco justamente, o lo poco del justo, que las muchas riquezas de los impíos. Mejor es tener lo poco. Saúl que enseña, contentados con lo que tienen. Contentos con lo que tienen. Contentos con lo que tienen. No te ilusiones, no aspires tener la riqueza y la grandeza de aquel, sino conténtate con lo que tienes. Tienes mucho, conténtate con eso. Tienes poco, conténtate con eso. Ayer tenías más que lo que tienes hoy, conténtate con eso. Hoy tienes más de lo que tenía ayer, conténtate con eso. Ki za'aroot reshaim tish barna vezomeja zadikim yuhebehe. Porque los brazos de esos reshaim, de esos impíos, les serán quebrantados. Pero al justo, el Todopoderoso es el que lo sostiene. Como no hay quien sostenga los brazos de estos reshaim, les serán quebrantados. Pero a los justos, dice, más sostiene a los justos, Yuhebahei. Yoda'a, Yuhebahei, Yami, Ta'amiman, Be Nahel Tam. Conoce Yuhebahei los días de los íntegros y la heredad de ellos será para siempre. Lo Yabushu Be'ad Rasha o Ra'a U Bayami Re'abom Yiz Ba'a. No serán avergonzados en los tiempos malos, ni en los días de hambre. No serán avergonzados en los tiempos malos, y en los días de hambre serán saciados. Ki reshaim yeva'o u eyovi yuhebahei ki karim kelu be'ashem kalu. Pues los impíos perecerán y los enemigos de Yuhebahei como la belleza de los prados se desvanecerán y como el humo se desvanecerán. Lo lava rasha velo shalem ve sadikim ve zadik hogan be notem. Toma prestado el rasha y no paga, mas el justo da generosamente. Ya están viendo las características de lo que es un justo, de lo que es el justo. El justo espera en el Todopoderoso, el justo
se sostiene en el Eterno. El justo siempre da generosamente. Ki mebarahi yirashu eretz u mikaalalu yekar tu. Pues los que son bendecidos heredarán la tierra y los que son maldecidos serán cortados. Mi Yuhebahei metziadi gaver que nanek u darhu yehafetz. De Yuhebahei son los pasos del hombre y son afianzados en el camino los que se deleitan, y son afianzados y en su camino se deleitan. Ki Jafel lo Yaatel ki Yuhebehei zoomech Yaadi. O sea, aunque caiga, no quedará prostrado, pues Yuhebehei sostiene su mano. Y esto también pienso yo que David lo dice basado en esa experiencia donde él cayó espiritualmente, cayó también en manos de sus enemigos, porque vemos que David cayó en manos de los filisteos y se tuvo que hacer el loco. Y con todo eso, él se levantaba, obviamente, o el Todopoderoso lo levantaba porque su mente y su conciencia sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Y eso es una de las características sumamente vital en la vida del creyente. Tener la humildad de saber cuando estamos haciendo las cosas mal, recapacitar, reconocerlo, pedir disculpa, rectificar y, sobre todo, volvernos al Eterno, buscar refugio en Él, buscar el perdón de Él y levantarnos. O buscar que Él nos levante. Y sigue diciendo, Naar Haiti Gam Se'karti Velo Raiti Zadik Ne'adzev Ta'arzu Mibakesh Lehem. Por eso decimos que esto David lo dijo después de todas sus experiencias. Dice, joven fui, también ahora soy viejo, y no he visto, o sea, en toda su vida, en toda su experiencia, no he visto a un justo que haya sido desamparado, ni a su zerá, o sea, ni a su simiente. Cuando estamos hablando de zerá, no estamos hablando necesariamente de los hijos de carne y de sangre. No meramente estamos hablando de aquellos que también son de esa simiente. O sea, hijo también, o descendiente, o de esa simiente son aquellos, por ejemplo, todos nosotros, aunque no somos de carne y sangre familia, todos somos hijos de la misma simiente, de la simiente de los sariquim, de los justos, de los que siguen las pisadas del Mesías. Por eso cuando decía que Abraham también tuvo muchos siervos, todos ellos eran de la simiente de Abraham, que seguían el camino y la vida de rectitud de Abraham. Y nosotros somos hijos de la promesa, herederos de esa simiente de Abraham, que es el Mesías. Y por eso dice, él no ha visto ese justo, ni a todo la simiente de justicia los ha visto mendigando comida, mendigando pan, porque todo por eso es quien nos sostiene. Kol hayom jonen u ma'alva ve'zar'u levarkah. Todo el día es generoso y presta, y su simiente es siempre de bendición. O sea, nosotros se supone que, como dice también, por eso digo que todo esto, el que se quiera seguir haciendo el ciego, que se quiera seguir haciendo el ciego.
Esto yo sé que solamente el Todopoderoso es el que nos puede abrir nuestros ojos espirituales para entenderlo. Todo esto lo enseña el Brit Hadashah. Shaul lo dice claramente. Es mejor dar que recibir. Y dice, nosotros hemos sido transformados, nacidos de nuevo, y para heredar bendición. Nosotros estamos para bendecir y no para maldecir. Y esto es lo que lo dice. Todo el día da y presta, y su simiente siempre es para bendición. O su simiente es para bendición. Sur me hará Beazá Tob u Shachem Leolam. Dice, apártate del mal, haz el bien y habitarás para siempre. Y eso es los términos de la Torah. Los términos de la instrucción que se le dio al pueblo es, si haces todas estas cosas, que es el camino del bien, habitarás en la tierra, yo seré una protección para ti, yo bendeciré tu simiente, bendeciré tu granero, bendeciré todas estas cosas, van a estar bajo la protección de la bendición. Y si no, te voy a sacar. Ki yuhevehei oheb mishpat velo ra'aveb et hazidi leolam nishmaru vezara reshaim naharet. Porque Yuhevehei ama la justicia y no desampara a los que son hasidí, que tienen una vida piadosa, devota. Para siempre serán guardados, pero la simiente, también aquellos que siguen el camino de los malvados, serán cortados. Sadikim yeshar u eretz u ya'arjuni leolam eilah. Los justos heredarán la tierra y morarán para siempre en ella. Por eso digo, hay que verlo conforme al contexto. O sea, tú no puedes decir solamente porque pertenezco a esta secta y sigo las instrucciones y dogmas de esta secta, pues voy a heredar la tierra. No. Conforme al contexto, está hablando de la tierra de Israel y está hablando de aquellos que guardan los mandamientos, las instrucciones de ese pacto. Ahora, pregunta a todos aquellos que piensan así, ¿estás guardando los mandamientos del Todopoderoso o solamente los que te han enseñado que tienes que guardar? ¿Lo estás guardando? Si lo estás guardando todo, Baruch Hashem. Si no estás guardando todo lo que nos aplique a nosotros, analiza, piensa y pregúntate, ¿quién es el que gobierna mi mente y mi corazón? ¿La instrucción que está escrita o lo que a mí me está pareciendo correcto? Sigue diciendo, Pi Zari Yehanu Ha Ka'ama U Leshona Tedaber Mishpat. La boca del justo emite sabiduría y su lengua habla rectamente. Torah Elohi Belavu Lo Temaet Ashrei. Y esto casi siempre me pasa. Explico algo y luego cuando lo leo, lo explica la escritura mejor que yo. Y aunque yo estudié esto ya, pero mira, lo explica claramente. Lo dice. La Torá, la instrucción de su Elohim, está en su corazón y no vacilan sus pasos. O sea, esos son los justos. Esos son los que heredarán la tierra. La tierra que nosotros sabemos cuál es la tierra de los Shamayim, la tierra celestial. Esa tierra que la heredarán los justos son los que tienen la Torá de Elohim en su corazón, no la que dicen que está abolida. Si dice que está abolida o dice que no es para ti, pues sabemos que la salvación viene por los méritos de Yeshua. Pero entonces esa parte, analízala, ponla en observación,
medita en eso, pide al Todopoderoso que te ayude a meditar y que por medio del Espíritu de Santidad, te lleva a esa justicia y esa verdad y te ayude a sacar todos esos bloqueos que tenemos en nuestra mente religiosos que nos enseñan que lo que es bueno y santo, en parte sí, en parte no. Proseguimos, porque nos desviamos y después hay personas que piensan que estamos hablando específicamente de ello. Estamos hablando a los que son creyentes y aman al Todopoderoso y a su Hijo el Mesías y quieren mejorar en el caminar de su vida. Zofa Rasha Lesadikim U Mibakesh Lehit Mito. Acecha al impío, al justo, para procurar matarlo. ¿A quién? O sea, al que no guarda Torah, al que no quiere estar en pacto con el Todopoderoso, al que no tiene Elohim en su corazón, al que no le interesa para nada las cosas del reino, ni la escritura, siempre está procurando. Usted no se da cuenta que hay gente que se molesta cuando uno hace el bien. Que hay gente que dice, pero ¿por qué tú eres así? Si no tiene nada de malo, o sea, no hay nada de malo en hacerle el mal a otro. A fin de cuentas, todo el mundo es así. Mal se paga con mal. Hay gente que piensa así. Dice, ay, pero ¿por qué tú siempre estás hablando y te molesta cuando, si eso no es problema tuyo? Además, esta es mi vida. Yo toda mi vida he hecho esto y hasta ahora nada me ha pasado. Ok, está bien. Hay momentos en los cuales ya hay un proceso en el cual uno tiene que decir, está bien. Padre, solamente tú puedes hacerlo, tú puedes ayudarlo. No hay palabra humana que pueda cambiar el corazón del hombre. Solamente el Todopoderoso por medio de su Espíritu de Santidad. Yuevahei lo yazi venu ve'eyadu velo yera shi'anu behishpa'atu. Yuevahei no lo dejará en la mano de ellos, ni permitirá que lo condenen cuando lo juzguen. Recuerda cuando David fue allí con los filisteos, lo cogieron, lo querían y se hizo el loco. El Todopoderoso lo libró de su mano, no lo dejó en su mano, lo sacó y no dejó que cayeran para que lo condenaran, ni tampoco cuando Shaul lo estaba buscando, lo acechaba, lo cerraba, no tenía escapatoria y pasaba siempre algo que el Todopoderoso hacía que David fuese liberado. Aun cuando su hijo lo traiciona, tuvo el tiempo para él salir a tiempo del palacio y refugiarse. Sigue diciendo, Kaha al Yuhebehei ve Shamar Darhu ve I Romimeja le Rashat Eretz Behakahara Reeshaim Ta'aru. Espera en Yuhebehei y guarda su camino, o sea, sus instrucciones, su derech, el camino de los justos, y él te saltará y poseerás la tierra. Y cuando sean cortados los impíos, tú lo verás. Ra'iti Rashai Haarit U Mi Ta'are Ka'areach Re'ainu. He visto a un impío violento extendiéndose en su propio suelo como un árbol frondoso. Va'ai Bar Bejiné y Nagnu Be a Bakshahu Velo Nimae. Pasó, pero pasa
uno por allí, y he aquí ya él no estaba. Lo busqué, mas no fue hallado. Shamar tam u ra'a yeshar ki aharit leish shalom. Guarda al íntegro y mira al recto, pues un porvenir hay para el hombre de paz. U peshaim, mas los transgresores, nishmadu yehadu aharit reshaim kaharta. Mas los transgresores serán destruidos a una, y el porvenir de los impíos será cortado. U teshuat zadikim mi yuhebahei me arom beat zara. Pero la salvación de los justos es de Yuhebahei, y su tesoro, su botín, su fortín, en un tiempo, será él su fortín en un tiempo de angustia. Vaya azaram Yuhebahei ve yu paaltem ye'epaltam marrashaim ve ya shi'am ki hasu bo. Y los ayuda Yuhebahei y los libra, y los librará de los impíos y los salvará, pues en él se han refugiado. Y esta es la experiencia que transmite David en el Salmo 37, donde nos enseña a nosotros la importancia de no solamente decir, sino de actuar. Porque el pensamiento de nosotros occidental, pensamos a veces que esperar es solamente no hacer nada. No, esperar es hacer mientras confiamos. Hacer cosas que demuestran que confiamos. Así como nosotros sin saberlo nos levantamos y vamos y comemos sabiendo que la comida es un alimento para nosotros subsistir. Compramos comida para una semana, para 2 semanas, para un mes. Nosotros no sabemos si vamos a durar ese mes, pero tenemos ya la rutina y la confianza de que lo más obvio es que vamos a vivir. O sea, lo más normal dentro de nuestra salud que tenemos y todo. Nos montamos en el carro, sabemos que tiene gasolina y le prendemos la llave confiando en que lo más normal es que prenda. Pues todas esas acciones demuestran que estamos confiando en que el proceso natural de la vida es así. Así también nosotros tenemos que hacer cosas confiando y entendiendo que son demostraciones de nuestra espera en el Todopoderoso. Por eso nuestro Rey, el Mesías, nuestro Salvador y nuestro Maestro, el Mesías Yeshua, nos enseñó eso. Guarda que tu corazón no se llene de los afanes de esta vida, de las glotonerías de este mundo, y mantente alerta, haciendo cosas que demuestren que tú realmente estás esperando en su regreso, que realmente tú quieres vivir manifestando las virtudes del reino, de aquel que te sacó de las tinieblas y ahora te ha pasado al reino del Mesías, que es luz admirable. Shalom, ubrajá, lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.